buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a esta jornada sobre diseño y construcción de estaciones depuradoras y otras infraestructuras del ciclo integral del agua. Esta jornada tan interesante está organizada por la Federación de Gremios de la Construcción en colaboración con Esmagua. Mi nombre es Iago Bellido, yo soy director comercial de la revista Futuro Enviro, que es una publicación internacional sobre tecnología medioambiental. Tenemos unos números especiales dedicados a la gestión y tratamiento del agua y por eso, bueno, han tenido a bien pedirnos que moderemos esta sesión tan interesante. Entonces, vamos a dar a pasar unos pequeños vídeos de introducción y luego ya os presentaré un poco lo que viene siendo la jornada. Agua. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Parece simple, pero cuando se combina... Salud, tecnología, energía, innovación, sostenibilidad, negocio, progreso, vida. Esmagua. Hola, mi nombre es José Blanco y soy el secretario general de la Federación de Gremios de la Construcción, habitualmente conocida como Gremios. Estoy aquí para darles la bienvenida a este webinar y explicarles un poco quiénes somos y por qué hacemos este webinar. Respecto a la pregunta de quiénes somos, quiénes forman parte de Gremios, Gremios es una federación que se constituye en el año 2011 y está formada por asociaciones empresariales, todas ellas entidades sin ánimo de lucro, especializadas o vinculadas con el sector de la construcción. Como pueden ver aquí, en este momento son 8 asociaciones que van desde la parte de diseño, proyecto, demolición, gestión de residuos, pavimentos, preparación de superficies, limpieza industrial, impermeabilización, la parte de conservación, reparación, refuerzo y protección, alquiler de maquinaria y equipos y también la parte preventiva. Además de estas entidades miembro, la Federación de Gremios forma parte de otras organizaciones de forma directa o indirecta. Forma parte, por ejemplo, de forma directa de la Confederación Nacional de la Construcción, de la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural y de otras entidades relacionadas. Y a través de ellas participa también en entidades de ámbito estatal, como es la COE, o de ámbito europeo, como son EBC y FIEC, la Patronal Europea de la Industria de la Construcción. ¿Qué hacen nuestros miembros? Bueno, pues al ser asociaciones, lo que hacen sobre todo es reunir y concentrar a las personas de cada gremio especializado, de cada una de las actividades en la que hay agentes de diferentes tipos, el que realiza el trabajo, el que provee los equipos, la maquinaria, los productos, la tecnología, quien realiza la ingeniería. Pues principalmente nuestros miembros lo que hacen es ser un punto de encuentro y luego divulgar ese conocimiento de formas muy diversas a través de publicaciones, estudios, vídeos, cursos. La verdad es que hay una gran variedad de materiales. Les invitamos a visitar la web de cada una de nuestras asociaciones para conocer toda la información que está a su disposición a través de ellas. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, este ciclo de webinars forma parte de una iniciativa conjunta con la Feria Esmagua, que se celebra en Zaragoza, y que es una feria temática especializada en el ámbito del agua. Las diferentes asociaciones que forman parte de gremios, de forma directa o indirecta, están relacionadas también con el ciclo integral del agua, sea como proveedores de servicios, como auxiliares. Y entonces, juntamente con Feria de Zaragoza, hemos decidido organizar un pequeño ciclo que nos vaya ayudando a enfocarnos y a ir a la feria que se celebrará en el mes de octubre. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias a la feria, muchas gracias a todos ustedes por su atención y a los ponentes y panelistas que van a participar en esta sesión. Esperamos que lo disfruten. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Alejandro Moral, presidente de ACIES, y os doy las gracias por asistir a este webinar sobre las estructuras de edificación.
ACIES es una asociación de ámbito nacional de empresas consultoras de estructuras de edificación. Es decir, nos enfrentamos a proyectos fundamentalmente de edificación y centrando nuestra actividad en el sector de las estructuras. La asociación fue fundada en el año 2003 y desde entonces hemos colaborado juntamente todos los miembros haciendo numerosas actividades, publicaciones y formaciones específicas como la de esta sesión. La idea de la asociación es dignificar la imagen del consultor de estructura e incluso poder llevarla a la función de proyectista de estructuras. Como decía, ACIES es una empresa, una asociación de ámbito nacional en la cual sus miembros asociados son empresas dedicadas a la consultoría de estructuras, así como empresas patrocinadoras, proveedores de gremio de todo tipo, desde software hasta aplicaciones en obra, realmente de productos que tengan relación con las estructuras de edificación. Desde hace un tiempo, desgraciadamente, los eventos realizados son de carácter online. Estamos deseando de poder hacer nuevamente eventos cuya presencia sea física y podamos relacionarnos, ya que son muy enriquecedores y esperemos que puedan ser dentro de poco. La última posibilidad fue en Valencia, ya hace más de un año, y esperamos poder que la pandemia nos respete y dentro del próximo año podamos abordar esta posibilidad. ACIES va dejando huella y dejando sus publicaciones de cada una de las actuaciones que ha ido haciendo, desde revistas en sus inicios hasta la última publicación sobre guías de estructuras de edificación. Seguimos teniendo nuevas ideas que próximamente iremos desarrollando y os podremos explicar en los próximos webinars. Espero que disfruten de esta formación online, agradecer especialmente a los ponentes su participación y así agradecer a todos los asistentes y espero que aprovechen la formación y que puedan aprender mucho. Si quieren conectar con la asociación, pueden hacerlo vía telefónica o vía correo electrónico, así como a través de los formularios de la página web para poder hacerse miembro o para poder descargar cualquier publicación cuyo contenido está publicado en la página web. Lo dicho, espero que disfruten de esta sesión. Muchas gracias. Bueno, después de estos vídeos introductorios que nos pone un poco en situación de quiénes son un poco las empresas y los gremios y las asociaciones que participan en este evento, vamos a dar paso a que los ponentes, voy a invitarles a que se vayan conectando y que vayan haciendo una breve introducción cada uno de ellos de a quién representan y un poco de dónde vienen. Por aquí ya se van conectando. Estupendo. Bueno, falta una... Ahora está, aquí estamos todos. Si queréis, por el orden que habíamos comentado, Juan Carlos, empiezas tú haciendo una breve introducción de dónde vienes y a qué organización perteneces y luego ya pasamos a la mesa redonda. Buenos días a todos. Gracias, Yago. Mi nombre es Juan Carlos Arroyo, soy ingeniero de caminos y doctor en arquitectura, presidente de Calter Ingeniería de Estructuras y aquí vengo en representación de la Asociación de Consultores Independientes de Estructuras de Edificación, ACIES. Quería aprovechar esta primera intervención para dar las gracias a Gremios y a Smagua por la invitación a este interesante coloquio. Estupendo. Esther. Hola, buenas. Gracias por invitarnos a este webinar. Y nada, yo soy Esther González, soy responsable de la parte de prescripción en la FAR Holcim y bueno, de formación técnica soy geólogo. Estupendo. Jordi. Sí, buenos días. Como mis anteriores predecesores, agradecer a Gremios y a Smagua la invitación. Yo soy arquitecto y vengo
de Alsina y vengo en representación en este caso de ACECI. ACECI es una plataforma que nace para apoyar a las empresas especializadas en encofrados y cimbras. Es una asociación fundada en el 1998 y que actualmente tiene como socios Alsina, Peri, Sten y Ulma. Deciros, para decir 4 cosas básicas, que como asociación participa en la redacción de normas, organiza eventos y, como ha comentado antes José Blanco de Gremios, también edita publicaciones y cursos de formación online sobre temas específicos del sector. Muchas gracias. Estupendo. ¿Y Pedro? Buenos días, soy Pedro Hernández, soy el director de Industria e Infraestructuras de MC Bauchemí. Habitualmente, aunque la empresa produce productos para protección y reparación de estructuras, entre otras cosas, pues hacemos normalmente asistencia técnica. Y vengo en representación de ARPO, que es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón, que engloba un poco a aplicadores, a ingenierías y a fabricantes especialistas en reparación y protección de hormigón. Estupendo. Bueno, después de esta presentación de todos los ponentes, comentarle un poco al público cómo se va a desarrollar la jornada. Vamos a hacer una mesa redonda donde estarán todos los ponentes. Yo iré haciendo unas preguntas a cada uno diferentes preguntas a cada uno de ellos, pero en cualquier momento el resto de ponentes puede intervenir si cree conveniente hacer alguna puntualización o alguna otra pregunta. De cara al público, que sepáis que tenéis un chat que se encuentra normalmente al lado derecho y en ese chat podéis hacer las preguntas que queráis. Si las preguntas son para una persona específica, por favor comentarlo para que nosotros podamos luego manejarlo más fácil, o si es una pregunta abierta para todos los ponentes, pues la ponéis y la diremos. ¿Vale? Bueno, pues sin más vamos a dar comienzo a la mesa redonda. Vamos a empezar con una pregunta que va a ir dirigida a Juan Carlos Arroyo y es ¿qué tipo de edificaciones, estructuras e infraestructuras se necesitan para la gestión del ciclo integral del agua? Bueno, pues evidentemente yo no soy un experto en el ciclo integral, ¿no? Y tampoco en tratamientos de depuración, pero sí que en la asociación y en la empresa que presido nos enfrentamos multitud de ocasiones a estructuras de este sector, ¿no? Estructuras que tratan el agua, que la transportan, ¿no? Que la vierten, que la reciben, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, pues bueno, puedo decir que las estructuras quizá que más me llaman la atención desde ese punto de vista serían pues en las estaciones de tratamiento todos los elementos asociados a los tratamientos específicos, ¿no? Pues decantadores, elementos de filtración, etcétera. También están los edificios típicos de oficina que no tienen ninguna, digamos, especificidad grande, y después las naves industriales asociadas al movimiento de maquinaria, ¿no? Que ahí, bueno, pues las naves industriales también tienen su pequeña historia, ¿no? Y después, desde otro punto de vista, del punto de vista del tratamiento del embalse de aguas, del tratamiento de agua en las tormentas, etcétera, pues yo creo que por llamar la atención sobre una estructura especialmente importante, pues llamaría la atención sobre los tanques de tormenta, ¿no? Que son estructuras pues que por su volumen son estructuras especialmente singulares, ¿no? Y grandes. Correcto. Estupendo. Desde el punto de vista de diseño y proyecto, ¿qué tienen de especial estas estructuras en cuanto a requisitos y condiciones? Bueno, pues sigo yo, si te parece, que parece que va a hacer esta primera pregunta de estructuras. En las estructuras habitualmente de estos elementos son estructuras de hormigón armado, ¿no? Hormigón armado también a veces de hormigón pretensado. En ese sentido, son estructuras, podríamos decir que son estructuras, a mi juicio, en muchos casos poco exigidas a nivel de acciones. Son estructuras que son de contención de agua, son estructuras de solera. Y por lo tanto las acciones no son un elemento fundamental en el diseño. Digo esto con riesgo a llamar la atención, ¿no? de la gente o con la intención de hacerlo, porque en realidad las acciones que en mi juicio son más perniciosas para el dimensionamiento de este tipo de estructuras no son tanto las acciones directas, las cargas que habitualmente estamos acostumbrados a llamar, sino las deformaciones impuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que
el hormigón necesita un tratamiento especial, puesto que como las acciones no son muy importantes, las deformaciones propias de retracción y temperatura sí que lo van a ser. ¿Por qué? Porque además este tipo de acciones no se tratan de forma específica en muchas otras estructuras y, sin embargo, fisuran las estructuras de hormigón. Y la fisura es un paso para el agente agresivo que corroe la armadura y precisamente en el tratamiento de las aguas, en donde las pruebas en las que estamos, lo que acogemos en nuestros recipientes son elementos potencialmente agresivos, ¿no? Aguas residuales, por ejemplo, y por lo tanto, o aguas cloradas, que también son un peligro. Sí, sí. Algo que la fisura está totalmente relacionada con la durabilidad de la estructura, y la fisura se provoca no por acciones, no por cargas, sino por deformaciones impuestas, cuyo tratamiento es completamente diferente. Si queréis hablamos después, este tema me parece como que es el más reseñable. Incluso en estructuras a veces, en ciertos procesos de depuración, nos hemos encontrado con depósitos de fangos que, por ejemplo, tienen una variación de temperatura terriblemente grande, ¿no? Y eso también afecta al diseño de las estructuras. Estupendo. ¿Alguno queréis puntualizar algo sobre este tema? Sí, hombre, yo sí. Viendo la parte del ciclo integral del agua un poco más amplio, ¿no? Empezando a lo mejor a partir de las presas, que es un mundo un poco diferente, ¿no? A lo que son las EDAPs, incluyendo las ETAPs, ¿no? Las tuberías, alta y baja presión, canales de riego también, ¿no? El uso en las casas, pues ahí sí que yo, los problemas habituales que nos encontramos y que vemos, nosotros ya en la parte de reparación, entonces entiendo que a veces ha sido problema de diseño, otras veces son cuestiones de uso, no tienen nada que ver con el diseño, ¿no? Pero nos solemos encontrar problemas de estanquidad, es decir, que no se nos escape el agua. Ahí decía muy bien Juan Carlos la cuestión de la fisura, ¿no? Tenemos muchas manías, y hablábamos también el otro día de la cuestión de los espadines, ¿no? Tenemos muchas maneras de construir en España en las que pues, crean un montón de juntas frías, juntas de dilatación diseñadas y agujeros en estructuras que tienen que contener agua, que al final son el inicio, pues un poco lo que decía, ¿no? del ataque al hormigón, ¿no? A la armadura y al hormigón. Entonces, el que no se nos escape el agua o el que no nos entre agua de fuera hacia adentro, ¿no? Hay veces que es lo contrario, me entra agua limpia dentro de una estructura de desagüe, con lo cual tengo el mismo problema, o agua salada, ¿no? Nos encontramos también problemas a veces de salubridad. Nos critican o nos ponen muchas restricciones en los productos en contacto con agua potable. Con agua residual menos, aunque al final en ciclos integrales del agua nos olvidamos de que el agua residual se regenera. Es decir, cosas que migran al agua residual acaban otra vez. No digo en la boca, pero sí en nuestro río, ¿no? O en nuestro mar o regando nuestros campos. Sufrimos también el diseño para el mantenimiento, es decir, la accesibilidad. ¿Dónde están los pozos? Las aberturas donde puedan entrar la gente, cómo se ventila. Eso luego para la reparación lo hace complicadísimo, porque están pensados solamente en construir y tapar muchas veces, ¿no? Y luego también lo que decía Juan Carlos, la resistencia química, ¿no? Resistencia química al agua desalada, no hemos hablado, ¿no? También una parte de la captación es desalar agua de mar. O a productos de tratamiento, ¿no? Pues cloruros férricos, ácidos, bases, polielectrolitos, un montón de cosas, ¿no? Los digestores, las cúpulas de los digestores, la propia agua residual, las temperaturas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que nos solemos encontrar después, ¿no? Y que durante el diseño pues nos gustaría que se contemplara. Bueno, muy buena apreciación. ¿Alguno tenéis algo más que comentar sobre ese tema? No. Venga, pues pasamos, si os parece, a la siguiente. ¿Tienes el micro? Sí, sí, por comentarlos lo demás, porque bueno, a mí me parece importante llamar la atención sobre esta diferenciación de las estructuras, ¿no? Las estructuras sometidas a deformaciones impuestas habitualmente no tienen armaduras grandes, porque las armaduras grandes se ponen para las acciones de cargas, ¿no? Entonces se nos olvida muchas veces disponer de una armadura que no está calculada, ¿no? Sino que está dispuesta por cuestiones de armadura mínima. En ese sentido, creo que, y también fíjate qué curioso,
que las fórmulas normativas de control de fisuración, que es una obsesión, digamos, de tipo de estructuras lógica y por seguridad, lógicamente, ¿no? La formulación de las aberturas de fisura están todas diseñadas para calcular aberturas de fisura por acciones de carga y no por acciones de deformación impuesta. Y por lo tanto, la herramienta que tenemos para luchar contra o para saber si tenemos aberturas grandes de fisura o no, pues no está diseñada para precisamente prevenir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí te ves con un poco dudoso, ¿no? Fijaros que yo, quizá como para dar un enunciado, un titular a este tipo de estructuras que están sometidas fundamentalmente a deformaciones impuestas y que hay que poner mucho énfasis en el tema de la armadura mínima, diría que la forma más eficaz para luchar contra la fisuración en estructuras de hormigón armado, en este tipo de estructuras de hormigón armado, sería construir bien. Hacer un buen hormigón con poca agua y después de que has hecho el hormigón con poca agua, vibrar bien y sobre todo curar bien, ¿no? Ese me parece que es el aspecto fundamental. Si tú tienes una estructura que tiene un hormigón con poca agua y curas bien el hormigón, te aseguro que te quitas, no sé si el 80%, a lo mejor me parece un buen número, el 80% de los problemas de fisuración de las estructuras, ¿no? Y ya por terminar esta pregunta que nos has hecho, Yago, sería, porque ha servido, Pedro ha hablado de juntas de dilatación, ¿no? Y yo siempre te dejo una pregunta en el aire. ¿Qué necesidad hay de hacer juntas de dilatación? ¿Qué necesidad hay? ¿Sabemos de verdad por qué las hacemos? Si sabemos por qué las hacemos y tenemos valores numéricos y certezas numéricas que nos digan que tenemos que hacerlas, hagámoslas. Pero si no, de verdad os planteo la posibilidad real, eficaz y económica de no hacer juntas de dilatación en estructuras. Ahí entiendo también que sería muy interesante todo esto que comentas. Al final esto parte un poco de las ingenierías, ¿no? Entiendo, a la hora de diseñarlo y a la hora de meterlo en ofertas y bueno, luego están los plazos de ejecución que también luego, como dices tú, si las cosas se hacen bien y que con reposo y con tiempo se hacen bien, lo que pasa es que luego ya empezamos con los tiempos de ejecución, con lo cual, bueno, entiendo que es un tema complicado, pero bueno, yo entiendo que desde vuestra asociación y todos vosotros, pues lo suyo es estar en contacto máximo con las ingenierías y hacerle este tipo de propuestas. Decir, oye, cuando hagas un diseño, un proyecto, por favor, sí, habla conmigo o yo te echo una mano o vamos entre todos a ver cómo se puede mejorar este tipo de estructuras porque hay posibilidad. Ten en cuenta que estamos en, digamos que nosotros no somos solo una cosa, estamos en un mundo lleno de expertos, ¿no? Y lleno de gente que colabora para llegar a un sitio determinado. Estamos, como dicen, no como se dice ahora mucho, la construcción es muy sistémica, ¿no? Tiene todo multidisciplinar. No solo somos los consultores de estructura los que tenemos que resolver las situaciones, la colaboración de todos, los promotores, los constructores, los expertos que hay aquí en esta mesa, todo el mundo pensando de una forma razonada en los problemas. No decir, soluciono las cosas como me venían dadas y pongo juntas porque todo el mundo pone juntas, ¿no? Por ejemplo. Claro, correcto. Estupendo. Pues, ¿alguna apreciación más? Bueno, pues continuamos. Mira, vamos a hacer otra pregunta. Esta pregunta va para Pedro Hernández. ¿Cómo se puede realizar una inspección y mantenimiento preventivo de las infraestructuras en edificaciones, instalaciones relacionadas con el ciclo integral del agua? Pues, a ver, como decía antes, hay un montón de estructuras diferentes, ¿no? No es lo mismo contemplar una presa que contemplar un EDAR, que una ETAP, que una tubería, que un colector, ¿no? Pero yo creo que las normales se hacen inspecciones dificultosamente porque son estructuras que suelen ser estratégicas y que están llenas de agua siempre. Es decir, vaciar una presa, vaciar una ETAP, vaciar una EDAR es complicado, ¿no? Incluso parar un colector, ¿no? Entonces son cuestiones que se han de planificar. La parte más complicada supongo que siempre cuando el hueco se vuelve pequeño. Entonces, cuando las tuberías pasan a ser pequeñas, ¿no? O pasan a ser colectores, donde ya tenemos que contar o con personas que entran dentro, si las tuberías son mayores de 800, o incluso con equipos de inspección de tecnología sin zanja, que llegan a meterse en tuberías mucho más pequeñitas, ¿no? Incluso a rehabilitarlas. Entiendo que lo habéis visto alguna vez, ¿no? Pero hay muchas técnicas de rehabilitación que se basan en introducir equipos que inspeccionan primero con cámara, incluso te dan deformaciones o te van marcando los puntos de rotura
Después hacen una serie de actuaciones previas y son capaces de realizar una tubería nueva dentro de una tubería antigua, ¿no? En diámetros pues desde relativamente pequeñitos, con proyección de resina a lo mejor de 28 o 30 milímetros, hasta tuberías pues de más de 1 metro, ¿no? Entonces, digo, cada uno es un mundo. Sí que es verdad que hay empresas especializadas, ¿eh? Entonces, la cuestión es, por un lado, seguridad, porque siempre estás metido en sitios donde hay poco oxígeno, donde hay CO2, sulfídricos, que hay que tenerlos en cuenta. Hay que tener los equipos. Y luego, como están muchas veces vinculados a agua potable y agua residual, una cuestión que aquí se abre poco, pero que los equipos no se utilicen los dos. Exacto, no se comparten. Porque muchas veces acabamos contaminando unas cosas con las otras. Aquí entiendo que la tecnología ha avanzado mucho, el tema de equipos ahora mismo de detección de fugas, de sondeos, la inteligencia artificial incluso ya está empezando a entrar en estos campos, con lo cual yo creo que es un campo con mucho futuro y mucho desarrollo. Sí, yo creo que ahí la verdad es que la tecnología, tanto en detección exterior, ¿no? Como en los propios equipos de detección de robots y de reparación, la verdad es que avanzan cada día más. Sí. Las ferias anuales son masivas. Sí. Y hay siempre avances, que aquí siempre nos llegan 1 o 2 años un poquito más tarde, pero ahí están. Sí, el tema de los drones y los robots, cuando te vas a las ferias internacionales ya hace años, parecía eso una feria de robótica más que de inspección y temas de agua, porque daba gusto ver todos los bichitos que había por todos los lados. Sí, pero poco a poco, ¿eh? Hay que tener en cuenta que aparte de los de tuberías, hay drones que te están midiendo ya empresas de formaciones desde el exterior, en estructura. Entonces yo creo que ahí sí que está avanzando muy rápido. Estupendo, fenomenal. ¿Alguno más queréis aportar algo? Bueno, yo quería decir también que desde el punto de vista estructural, pues el mantenimiento es una necesidad terrible, ¿no? Terrible digo porque estamos viviendo últimamente problemas asociados en fin, dramáticos, ¿no? Por falta de mantenimiento. Y quiero llamar la atención sobre eso porque bueno, pues tenemos que hacer campañas de mantenimiento de nuestro patrimonio, ¿no? Y el patrimonio son los puentes que se han caído en España, en Italia, en otros países, ¿no? Que aparentemente pueden tener más mantenimiento. También se han caído puentes, ¿no? En Estados Unidos se han caído varios puentes últimamente. Igual que con los puentes pasa con las estructuras de edificación, igual pasa con las estructuras del ciclo integral del agua. Y en este caso más, porque como decía antes, como decíamos todos, tratamos en edificaciones permitimos a las personas que se transporten, ¿no? Son personas, pero en el caso del agua es el agua sucia o limpia, que no sé qué es peor, para la durabilidad del hormigón, la que estamos alojando y por lo tanto tiene evidentes problemas o tendrá evidentes problemas de durabilidad, y el mantenimiento en ese sentido es absolutamente fundamental, aunque solo sea por egoísmo, de decir, vamos a intentar que no se pierda tanta agua como se pierde en los transportes, ¿no? Por falta de mantenimiento, pero además por la propia integridad de la estructura. Así que en ese sentido, llama la atención sobre que es un asunto fundamental, que la sociedad cada vez demanda más. Antes no quería que se cayesen las cosas, ahora lo que quieren es que duren, ¿no? Y para que duren hay que vigilarlas. No se puede respetar el patrimonio si no se refuerzan las cosas, por ejemplo, ¿no? Eso de decir, el patrimonio no hay que tocarlo, ¿no? Que es un tema bastante de debate. No toquemos el patrimonio, no. El patrimonio, para conservarlo, hay que cuidarlo. Hay que mantenerlo. Es fundamental. Pero si no lo refuerzas y el patrimonio dices, no, lo dejo ahí quieto y me olvido de él, ¿no? Si no te olvidas de él, cuando se muere. El problema está en el concepto social de que el patrimonio y el hormigón parece que no sean lo mismo. Parece que es patrimonio lo que tiene piedra, ¿no? Pero no es patrimonio. Si el puente es de piedra es patrimonio, si el puente es de hormigón... No. Ya no. Bueno, estupendo. Perfecto. Bueno, continuamos con otras preguntas. Van dirigidas a Esther González y luego también entrará Pedro y luego el resto si queréis hacer alguna puntualización. Y es desde el punto de vista de los materiales que se usan para construir este tipo de infraestructuras, ¿qué novedades y desarrollos ha habido a lo largo de los últimos años? Esther, comienza tú si quieres y luego pasamos. Porque yo necesito que Pedro revista el hormigón que yo tengo para que sea duradero. Yo me voy a desviar 5 grados, no me desvío más del ciclo integral del agua y me voy al ciclo natural del agua. Hay una parte que no hemos tocado, que es el tema de inundaciones. Es decir, tenemos las ciudades totalmente impermeabilizadas.
Es decir, todo el agua de lluvia que nos cae se produce una escorrentía brutal que termina al final en la red de saneamiento, muchas veces colmatándola y colapsándola y bueno, al final cuando ese agua, entre comillas, limpia, llegas a la SEDAR, al final mezclas agua limpia, entre comillas, con aguas residuales, lo que conlleva al final a un aumento de costes de energía y bueno, de tratamiento. Sí, de tratamiento y de todo, ¿no? Entonces, yo me planteo por qué no construimos las ciudades permeables o semipermeables en vez de hacer ciudades totalmente impermeables. Es decir, además hay soluciones, está el real dominio público hidráulico en el que especifica por qué en nuevos desarrollos, tanto urbanísticos como polígonos industriales, no utilizamos pavimentos drenantes, que sería una forma de gestionar ese agua de lluvia impidiendo que se creasen inundaciones. Y bueno, por así dar dos notas a nivel de pavimentos drenantes, hay diferentes soluciones. Podemos dejar un pavimento drenante que percole el 100% en el terreno, ¿vale? En el cual recargaremos acuíferos y no se producirán escorrentías. Tenemos la opción de hacerlo mixto, es decir, que una parte de ese agua de lluvia percole en el terreno y hay otra que se canalice y se utilice para, bueno, se le puede dar otros usos como baldeo, como riego, no sé, ya depende de la gestión que hagamos de ese agua. Y luego, si geotécnicamente tenemos un terreno complicadete y no podemos permitir que todo ese agua percole en el terreno, captémoslo, llevémoslo a otro lado, pero consideremos que, o sea, consigamos que las ciudades no sean 100% impermeables, es decir, hagamos una ciudad más receptiva al agua y que percole en el terreno. Eso por un lado, que me he desviado un poquillo del viene muy a casa agua, también. pero me parece interesante porque es un tema que no solemos tratar. Y luego a nivel de innovación, bueno, nosotros hemos conseguido hacer un hormigón mucho más sostenible a nivel de innovación. Y es decir, es conseguir todos los hormigones con reducción de la huella de carbono, que ahora está muy en auge el tema de la sostenibilidad, y conseguir un hormigón que químicamente tenga mayores resistencias. A nivel mecánico se comporta igual que un hormigón convencional, pero aumenta esa resistencia química por la composición del hormigón. Aún así, aunque tenemos ese tipo de hormigones con mayores resistencias químicas, necesitamos la ayuda de gente como Pedro para ponerle un vestido, como digo yo, al hormigón y que todas esas aguas residuales o no residuales ataquen al hormigón. Entonces le voy a dar paso a Pedro. Estupendo. Pues gracias, Esther. Sí, hombre, la mayor parte de estas estructuras son de hormigón, ¿no? Los hormigones, partiendo de que estén bien construidos, con su separación de las armaduras, ¿no? Con sus recubrimientos, pues normalmente están en algunos sitios donde, por muy bien que lo hagamos, los límites se superan y vamos a corroer o armadura o vamos a corroer hormigón. Se han desarrollado muchas cosas, ¿no? Se han desarrollado morteros, que al final no son más que pequeños hormigones, que, como decía Esther, pues alcanzan pHs hasta 3,5 para revestir zonas donde tengo agua pero no llega a ser agresiva del todo. Se han desarrollado silicatos híbridos para las zonas donde se produce sulfídrico y ácido sulfúrico de origen biogénico, pero que son permeables a la vez. Sabéis que tradicionalmente siempre hemos colocado epoxis. Las epoxis tienen sus grandes ventajas de resistencia química y en muchos sitios se pueden colocar. En otros, donde tengo tanques enterrados, a veces no es tan sencillo y me producen ampollamientos, ¿no? Pues hay productos que ya evitan ese tipo de ampollamientos. Se han desarrollado morteros de muy bajita porosidad, con adiciones, que también es una técnica que viene del mundo de los hormigones, que nos permiten hacer morteros minerales para contacto con agua potable con muy bajita porosidad, de manera que es impermeable de verdad. Y si encima, como decía Juan Carlos, evitamos las juntas de dilatación, pues ya podemos revestir tanques completos, ya no tenemos el 90% de los problemas de perder agua en un tanque de agua potable acaban siendo las juntas. Entonces, si conseguimos una cosa y la otra, pues hacemos un agua en contacto con una roca que encima pues no se me escapa, ¿no? Se han desarrollado muchos productos de inyección, cada vez más poliuretanos sin ftalatos,
para inyectar incluso con tanques o con presas en carga sin afectar al medio, o geles hidroestructurales también, con tiempos de reacción controlados. Se ha desarrollado la tecnología de mangas, como os decía antes, ¿no? Con epoxi o con poliéster concurado con ultravioletas, proyección de resinas en tuberías pequeñitas, proyección de resinas en bajantes o mangas para bajantes, incluso para casas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucha innovación y yo creo que cada vez más, no solamente en los productos, sino también en la técnica de aplicación. Y que, como decía antes, hay veces que acceder, meter equipos, conseguir que la gente llegue al punto donde se da el problema, pues es complicado, ¿no? Entonces hay tecnologías para buzos, tecnologías para espacios confinados, ¿no? Hay un montón de avances realmente. Estupendo. ¿Alguno quiere añadir alguna cosa más sobre este tema? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente va dirigida a Jordi. ¿Qué consideraciones especiales debe tenerse en cuenta a la hora de construir, sobre todo en la fase de encofrado y hormigonado? Bien, este tipo de edificios e instalaciones realmente tienen algunas particularidades específicas, aunque también en su mayoría no dejan de ser obras convencionales de hormigón armado. Con lo cual diríamos que los productos que generalmente utilizamos, los equipos que utilizamos para la realización de estas instalaciones, son equipos bastante estándar. Quizás pueden tener aplicaciones específicas personalizadas en algún punto, pero en general son bastante estándares. Si tomáramos que es muy difícil que todas hablamos de DARS, de TAPS, cada una tiene diferentes tamaños, diferentes tipos de edificios y por tanto es muy difícil encontrar un patrón común a todo ello, ¿no? Sí podríamos decir que en general, con los edificios que antes comentaba Juan Carlos, ¿no? Podríamos decir que hay una serie de edificios de pretratamientos, ¿no? Pozos de fangos, desalenadores, edificios que son más de operaciones, de talleres, de almacenamiento, que son muy convencionales y normalmente con encofrados rectos se solucionan. Después sí que hay algunos elementos específicos, por ejemplo, los digestores y los decantadores primarios y secundarios, que claramente son circulares habitualmente, ¿no? Y por tanto requieren encofrados circulares. Después tenemos otro tipo de edificios que yo digo se parecen un poco a los circos romanos, ¿no? Que son los reactores biológicos, ¿no? Que en definitiva, aunque pueden tener diferentes formas, pero acostumbran a tener unos tramos rectos bastante prolongados y en las esquinas unas curvas, ¿no? Con lo cual, en este tipo de edificios sí que mezclamos encofrados rectos y encofrados circulares. Por tanto, en principio, nada, desde este punto de vista, nada especial. Quizás en los digestores sí tienen que habéis introducido también el otro tema, que es que llevan una tapa, están tapados, ¿no? Con lo cual ahí aparece una losa, normalmente cónica de cobertura, y eso sí requiere la utilización de cimbras, porque muchas veces las alturas son importantes. Por tanto, cimbras para este tipo de elementos. Cuando los depósitos, en general también podríamos decir que los depósitos que nos encontramos tienen un rango de alturas que acostumbra estar entre los 4 y los 7 metros. A veces nos manejamos en una banda baja de 4 o 5 metros, a veces en una banda alta, pero dijéramos en ese vano entre 4 y 7 metros tendríamos un porcentaje altísimo de edificios. Solo hay dos que se desmarcan, que son los espesadores y los digestores. Espesadores que hemos llegado a hacer hasta 15 metros de altura y digestores que hemos llegado a hacer 18 metros de altura. Con lo cual, sí en esos otros edificios, que además con la tapa, ¿no?, que comentábamos antes, los digestores son quizás uno de los puntos más específicos. Después, para terminar, por tanto, cuanto mayor sea la altura, pues aparecen equipos trepantes para poder hacerlo por puestas, y en la construcción de todos los edificios aparecen siempre medios auxiliares, andamios, escaleras necesarios para poder trabajar con ellos. Sacando esa consideración general, podríamos decir qué tiene de específico. Pues en decantadores y en espesadores aparecen canales superiores, canaletas superiores. Claro, la ejecución de estas canaletas sí que representan algo específico, porque básicamente si tú tienes que hacer un encofrado que contenga todo el tramo recto más la forma específica de la canaleta, probablemente llegaríamos a equipos de elevados costes con diseños muy específicos y para nada necesarios. Tenemos una forma fácil de poder construir eso. Básicamente, y es bastante habitual, es hacer primero el tramo recto, dejar dentro previsto unas bandejas tipo Stabox, ¿no? Son bandejas con esferas dobladas, y una vez ejecutado el muro recto, hacer después la base y el lateral de la canaleta a posteriori,
con elementos mucho más simples. De esta forma, el encofrado principal del muro se mantiene y es totalmente estándar, y la canaleta aparece con un elemento singular a completar a posteriori. No tienen armaduras muy complicadas, no diámetros muy grandes, son relativamente pequeñas y por tanto siempre sale más a cuenta hacer esa parte. Y no me quiero alargar mucho, habría otro tema específico del cual hemos ido hablando ya, que nos aparecen las juntas con bulbos, ¿no? Juntas que normalmente son de PVC, ¿no? A veces pues amarillas, azules, nos encontramos de todo tipo, y en la colocación de estas juntas sí que hay algo específico, básicamente porque pueden ir en un elemento vertical, en un muro, y por tanto habrá que tender a los tapes de ese muro que contengan esta junta que queda a medio caballo de dos puestas, y muchas veces en esos tapes, además de las juntas, puede haber esperas, y por tanto el tratamiento de estos tapes sí que es específico. Y por otro lado, las juntas, cuando están entre muro y solera, sí, en el hormigonado de la solera hay que dejar previstas estas juntas suspendidas allí, sujetas a la armadura, para que realmente pues tengamos media junta en la solera y media junta sobre el muro. Por tanto, en la colocación de estas juntas sí hay otro elemento diferenciador. Y para acabar, diría, no es dijéramos, específico, pero sí relevante en este tipo de edificios las consideraciones de que es imprescindible los estudios previos. Es decir, tienes que tratar con una ingeniería, la ingeniería del encofrado, que haga un estudio previo, dijéramos, completo, porque la optimización de estos edificios está en que con los mismos módulos puedes hacer los diferentes depósitos, todos con dimensiones y alturas distintas. Por lo tanto, cuanto más completo sea este estudio previo, más ajustado podrás tener el plazo y el coste. Y este es un elemento fundamental. De la misma manera que también es muy importante atender a la consideración de los revestimientos, que realmente sean los que correspondan. Este sí que es un tema fundamental. Y quizás algo que también es común, pero que en este tipo de edificios también funciona muy bien, que es que aunque trabajamos con encofrados a dos caras, siempre es conveniente tener una avanzadilla por delante que nos permite llegar a tiempo en la colocación de la armadura. Por tanto, siempre un equipo a dos caras y un previo de avanzadilla a una cara que nos permite optimizar este tipo de estructuras. Quizás me he alargado un poco, pero creo... ¿Alguno tiene alguna consideración, algo más que comentar sobre este tema? No, a mí me ha parecido muy didáctico. Sí, sí. Solo que nosotros nos encontramos, por ejemplo, en los digestores que hablabas, que siempre hay dos tipos de hormigón, ¿no? Tenemos el hormigón de los muros y luego, obviamente, lo que es la tapa o el casquete esférico de arriba es un hormigón normalmente más seco, porque si se hace demasiado fluido, pues al colocar la cimbra irá escurriéndose, ¿no? Y sin embargo, ese hormigón más seco se suele colocar con muchísima porosidad. Se vibra peor, ¿no? No se ha contemplado tanto, a lo mejor, pues qué tipo de desencofrante, qué tipo de aditivo, ¿no? Y nos encontramos muchas veces que la parte más crítica, precisamente, del digestor acaba siendo la que tiene que darle estanquidad al gas. Es al final. Acaba siendo el peor hormigón de todos, ¿no? Entonces, eso también es algo que luego a la hora de revestir y proteger, pues complica un poco la vida, ¿no? Hace más caro el revestimiento. El tema de los desencofrantes es importante. Siempre de ser un desencofrante, siempre tienen que ser buenos, ¿no? Tienen que ser buenos. Sabes de sobra que vivimos en un mundo en el que las infraestructuras públicas se subastan, ¿no? Y entonces se subasta la ingeniería y se sufren precios de hora de ingeniero pues muy bajitas. Se subastan los materiales y la mano de obra de construcción, que aunque esté subiendo, pues acaba cogiéndose con precios muy bajitos y, sin embargo, en ningún momento se ponen puntos, o pocas veces se ponen puntos a la mantenibilidad posterior, ¿no? A la explotación posterior o a que cumpla el ciclo integral, ¿no? O puntos eco, de manera que digas, oye, pues sí, mira, no es que sea una ventaja técnica, es que realmente tengo esta parte, este plus, pues porque lo que decía Esther, ¿no? Porque tengo estas zonas que van a ser con unos hormigones especiales drenantes. O voy a intentar optimizar el uso de los encofrados. Eso al final es transporte, ¿no? Es mano de obra, ese tipo de cosas no sé, o sea, van solamente a la economía y a la parte, unos puntos técnicos básicos y unos puntos económicos que superan a los técnicos normalmente. Correcto. Mira, uniendo un poco esto, la siguiente pregunta, que es ¿qué consideraciones especiales deben tenerse en cuenta para la correcta conservación y mantenimiento de este tipo de estructuras? Sí, bueno, yo creo que ya hemos tocado un poquito el tema, ¿no? Sí, pero al final
lo que nos encontramos habitualmente es lo que decíamos. Por un lado, estanquidad, ¿no? Cuando se colocan juntas water stop, o en arranques los amuro, o en juntas de dilatación, o en juntas de construcción, pues muchas veces no se han soldado mal, no se han soldado bien, perdón. Entonces no se da continuidad a la junta y nos genera un problema. O no se ha contemplado a lo mejor la opción de poner tubos de inyección y ahorrarnos un montón de water stops que complican la vida durante el encofrado. Eso, si posteriormente tenemos una filtración durante la vida del elemento, se inyectan y la junta se queda parada, ¿no? Estanquidad al gas de los propios digestores, lo decíamos antes, ¿no? Son elementos que a lo mejor no paran hasta dentro de 20 años desde que arrancan. Entonces, ese mantenimiento suelen ser operaciones complicadas, que además hay que entrar o hacerle un agujero grande o entrar por una abertura todos los equipos, que se sufre un montón, ¿no? Porque luego hay que llegar hasta allá arriba con equipos que tienen que entrar por una boca pequeñita, ¿no? Lo que decíamos también de la salubridad, de asegurarnos que las personas que entran dentro, ¿no? Que no corran riesgos biológicos. Últimamente publicaban todos los días en el periódico la detección de COVID en las aguas residuales. Pues ahí tenemos gente trabajando. Cogiendo agua, sí. Exacto, o sea, está trabajando, respirando los aerosoles de todas las partes que se airean. Entonces hay que contemplar eso, ¿no? Durante el mantenimiento. Profesionalidad. La parte de no contratar solamente a precio, que decíamos, ¿no? Equipos de rescate, seguridad, detección de gases, saber que el sulfídrico no se huele cuando la concentración es muy alta, ¿no? Que el CO no se huele y es más pesado y el CO2, ¿no? Y es más pesado que el aire, ¿no? Y se entra en zonas pues peligrosas. También ocurre esto en galerías de presas, donde en ocasiones no tienes ventilación suficiente. Resistencia química, la mayor parte de las veces lo que hacemos es mantenimiento de protección de cubetos, descargas de estaciones de bombeo que están constantemente soltando sulfídrico, que al cabo de meses, ya no digo años, digo meses, el hormigón ha empezado a expandirse, a generar ahí, por ataque del sulfúrico biogénico, estructuras que son hasta bonitas, pero te las llevas con la mano, con lo cual accedes a la armadura y se lo come todo, ¿no? Y yo creo que también, un poco la durabilidad, ¿no? El que las soluciones que se contemplen, igual que el diseño que decía Juan Carlos, ¿no? Se piense en que las cosas duren, que la solución que se contemple sea una solución que dure, ¿no? No una solución que al cabo de 2, 3, 4 años volvamos a tener lo mismo. Nosotros somos partidarios muchas veces, sobre todo en agua residual, cuanto más complicada más, poner una probeta, ver cómo se comporta antes, ¿no? Tenemos ahí el agua residual que nadie es capaz de caracterizar. En una depuradora sí, porque más o menos homogeneizas, ¿no? Pero en los canales, en lo que son los colectores, cada día tiene una composición, una temperatura que es distinta, ¿no? Y si es una zona industrial ya es inimaginable, ¿no? Y yo creo que eso es un poco, ¿no? lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de mantener. Perfecto. Aquí también, bueno, entiendo yo que muchas veces también hay problema luego en la parte de estas infraestructuras, es quién es el constructor y quién es el operador. Muchas veces el constructor pues va a lo suyo, hace lo justito, porque como él no la tiene que tal, él cumple con lo que le dicen justo y tal. Yo me encuentro muchas veces con muchos jefes de obra y cuando vamos a visitar las plantas y tal, pues que, claro, cuando luego lo van a operar ellos, las cosas también se hacen con otro mimo. Yo creo que cuando no tienes que operarla y, bueno, pues vas a cumplir lo que lógicamente has dicho, pero bueno, pues sí que se nota. Sí, pero yo ahí también creo que para eso están las asistencias técnicas, ¿no? Yo Correcto. entiendo que la constructora optimiza sus recursos. Entonces, si me dejan, yo voy a optimizar mi rendimiento, pero la asistencia técnica, ¿no? y el propio proyectista de la administración, que es quien lo va a contratar, es quien tendrá ahí que decir hasta aquí. Correcto. Muy bien. Bueno, una última pregunta que se la vamos a hacer a Pedro, aunque ya sabéis que podéis entrar en cualquier momento nosotros a comentar lo que sea. Es, mirando a nuestras edificaciones en las que vivimos y trabajamos, ¿cómo se tiene en cuenta toda la entrada y salida de aguas y cómo afecta eso al proyecto de nuevos edificios hoy en día? Pues mi opinión es que afecta poco. Supongo que habrá gente que discrepe, ¿no? Yo pienso que el agua residual, sobre todo, acaba siendo un agujero negro. ¿no? Y las tazas del váter permiten cualquier cosa que quepa por el agujero.
Es decir, luego a la depuradora llegan de todo, desde plásticos, ya no digo pues compresas, palitos, condones, cualquier cosa que quepa por los agujeros de un desagüe acaba llegando, ¿no? Entonces yo creo que seguimos teniendo ese concepto de mi entorno limpio y la taza del váter se lo traga todo. Pero no se pone ninguna restricción a ello, ¿no? No está el concepto que hablábamos un poco el otro día de quien paga manda. Perdón, quien ensucia paga. Quien paga manda también, ¿eh? Sí, es decir, que en las fincas pues hubiera una primera predepuración en las cuales pues esos sólidos, pues toallitas, etcétera, se quedarán allí decantadas, ¿no? O flotando, y a lo mejor esos líquidos ligeros, esos aceites, quedan también en un separador. Y eso pasara por unos contadores, aparte por gestionar tus sólidos, pasara por un contador de vertido, ¿no? Al final pagamos en proporción del agua potable que utilizamos, sea para riego o sea para el váter. Luego, creo que tampoco se piensa nunca en la separación de redes. También es verdad que hay pocas ciudades que puedan estar preparadas para la separación, ¿no? Pero de entrada, la mayor parte de las infraestructuras de edificios nuevos pues no están separando lo que cae de lluvia del tejado de lo que, o si lo separan en el edificio, se une al final del edificio. No se capta ese agua de lluvia, a lo mejor pues no se para un control de incendios o para un riego váteres, de zonas comunes. para un riego, exacto, para los váteres. Los váteres serían un buen sitio, ¿no?, donde tenerlo. Creo que no se está pensando tampoco en una centralización a lo mejor de un agua potable de más calidad. Pues ya que nos llega un agua potable dentro de unos límites que marca un Real Decreto, por supuesto, ¿no? Pero al final tiene sus cloros, sus concentraciones de cosas en función de dónde estás. Aquí en Valencia, donde yo estoy, pues hay sitios donde el agua no es bebible. Y ahí, porque sabe, no es porque es bebible porque cumple la normativa, por supuesto, pero sabe. Entonces, no se está pensando en un edificio nuevo en decir, oye, pues vamos a poner una plantita pequeñita y tener un grifo cada uno en casa donde tengas un agua de mayor calidad. Y a lo mejor nos ahorramos muchas botellas de plástico. Yo por pensar en el ciclo integral un poquito más allá, ¿no? Sí, economía circular. Exacto. O recuperar el calor de las aguas residuales o recuperar la energía de altura de aguas residuales, a lo mejor en hoteles, ¿no? Es más sencillo. Tampoco se piensa, justo el otro día estaba en un edificio nuevo, tampoco se piensa en la inspección. Es decir, lo que sufrimos en edificios antiguos. Hay veces que los antiguos son más inspeccionables porque se hacían las bajantes por el exterior. Claro. Pero no se está pensando en que haya a lo mejor una especie de patio en el que todas las cocinas y los baños vayan directamente a ese patio inspeccionable donde en lugar de mojar al vecino si se me rompe algo, moje el patio. Y si tengo que entrar en una tubería, entre desde un patio, ¿no? Desde un agujero exterior, ¿no? Entonces yo creo que nos queda mucho por pensar, ¿no? Yo que sé, recuperación de aguas de aire acondicionado, que parece una tontería, pero producimos muchos litros en muchos sitios todos los días y es agua limpia. O contadores, por ejemplo, en infiltraciones en garajes, pues yo sí que veo que, por ejemplo, en la Comunidad Murciana sí que sé que los colocan, porque hay tal cantidad de vertido de aguas limpias a la red de agua residual que en muchos sitios se ha puesto contador para que se pague por ese vertido. Pero en muchos otros sitios estamos bombeando agua que drenamos de garajes directamente al desagüe, ¿no? Yo creo que hay mucho que madurar aquí. Estupendo. Yo quería dar una nota de esperanza a lo que comenta Pedro, que nos da ganas de llorar. Es que soy el Teletubby negativo. Totalmente. No estoy tristón, todo lo es negativo. Es simplemente en los edificios es verdad que son pocos, ¿vale? Y es una mínima parte y la generalidad es lo que comenta Pedro. Pero bueno, en edificios donde van con certificaciones ambientales tipo LEED, BREEAM, todo ese tema de uso de aguas grises, el tema de pavimentos drenantes que capto el agua y lo utilizo para regadíos, incluso para la piscina, el tema de recuperar el agua de las cubiertas ajardinadas para uso. O sea, es verdad que es una mínima parte, ¿vale? Pero bueno, que tenemos ahí un puntito de esperanza en ese tema de gestión del agua en algunos edificios, no en todos. Estupendo. Bueno, estamos ya muy próximos a la finalización. Tenemos un montonazo de preguntas. Voy a centrarme en una o dos así puntuales y nada, tenemos 2 o 3 minutillos para contestar y luego ya pasaríamos al cierre. Mira, tenemos una pregunta que nos comentan.
a mí me gustaría que contaseis elementos de protección para tratamiento estructural en relación con el uso que tiene que tener. Os la vuelvo a leer porque elementos de protección para tratamiento estructural en relación con el uso que deben de tener. Entiendo que estaba pensando en proteger un hormigón. Yo entiendo que también depende del uso. Entiendo que si el uso es para, bueno, depende, pues si es potable, si no es potable, si es para digestión, es lo que has dicho tú, un poco qué tipo de protección diferente deben tener. Eso es un mundo entero, ¿no? Pero por hacer un poco un esquema, no es lo mismo cuando tengo un agua potable que cuando tengo un agua residual. Y cuando es potable no es lo mismo cuando es desalada y cuando no, antes de la remineralización, ¿no? Entonces, en principio, en agua residual, un agua residual normal puede circular por un hormigón bien hecho. El problema muchas veces es cuando empieza a estancarse y empieza a fermentar y empieza a cambiar sus propiedades o empieza a emitir ciertos gases que generan biofilms peligrosos. Ahí es donde el ataque se vuelve complicado y ahí es donde hay resinas epoxi y hay silicatos híbridos que protegen contra esa producción de ácido sulfúrico de origen biogénico. También hay mucha abrasión, ¿no? En las aguas, en depuración de aguas o incluso cuando hay una circulación grande de aguas o en estos reactores ahora que van con soportes para biofilms, ¿no? Pues hay mucho movimiento del agua, hay material en suspensión y también hay resinas específicas para esa abrasión, incluso morteros minerales con carburo de silicio incorporado que están preparados para esas abrasiones. Si es agua potable, tenemos que pensar que si el hormigón está bien hecho, ¿por qué no va a estar el hormigón en contacto con el agua? Entonces, buen hormigón, hay que tener una buena separación hasta la armadura, tiene que tener una baja permeabilidad al agua, una baja penetración del CO2 y si no, pues hay revestimientos minerales, también los hay orgánicos, para estar en contacto con el agua potable, siempre y cuando tenga una mineralización, o sea, esté en las condiciones de consumo humano. Cuando la mineralización es muy bajita, el hormigón se corroe con el agua, porque empieza a captar esos minerales que tiene el hormigón y empieza a destrozarlo. Entonces, ahí de nuevo tenemos que contar con materiales orgánicos. Por supuesto con inoxidable también, pero forrar un depósito gigante de inoxidable pues suele ser muy caro, ¿no? Pero al final, para cada uso, pues un cubeto de clorhídrico, una resina específica para eso, ¿no? O de sulfúrico, de hipoclorito. Hay que tener en cuenta la condición química en cada caso. Por eso hay una asistencia siempre en el caso de la selección de los materiales. Estupendo. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas más, lo que pasa que vamos ya muy justitos de tiempo, entonces si queréis, para finalizar un poco el evento, unas últimas consideraciones vuestras o unos últimos comentarios. Ya vemos que aquí nos podríamos tirar horas y horas comentando tema de estructura, los hormigones y todo, pero bueno, un último comentario de cada uno me gustaría que dijerais. Empecemos, si quieres, por Juan Carlos, por seguir un poco Bueno, pues, hombre, yo como resumen diría a lo mejor 3 titulares. El primero es que hay que construir bien, es importante. Previamente a eso hay que tener un buen proyecto de estructura, pensando en todos los condicionantes de las deformaciones impuestas. Y para construir bien y para hacer buena ingeniería hay que tener buenos honorarios. Estupendo. Esther. Yo abogo por el mantenimiento, o sea, no reparar cuando ya salió parda. O sea, yo creo que hay que marcarse unos mantenimientos mínimos. Es verdad que hay que hacer estructuras duraderas y revestimientos, como comentaba Pedro, que sean resistentes y que sean duraderos, pero hay que marcarse un mínimo de mantenimiento de este tipo de estructuras porque perdemos muchos litros de agua, simplemente, y es uno de los bienes que no tenemos, o sea, me refiero que no es inagotable, o sea, que tiene su limitación. Entonces yo apostaría por eso, por un mantenimiento adecuado. Estupendo. Jordi. Sí, sé que no tenemos tiempo, lo que pasa es que habría un tema que me gustaría que no se quedara fuera. Antes Pedro lo ha iniciado al principio, ¿no? Ha salido el tema de los espadines, ¿no? De los agujeros de los espadines. A menos una consideración rápida sobre eso. ¿Podríamos construir los muros sin esos agujeros pasantes? Sí, lo podríamos hacer, pero estaríamos llegando a encofrados a una cara, que para las alturas que hemos dicho son tremendos en coste, en ejecución, en plazo, y por tanto no hay una solución alternativa en cuanto a economía. No la hay. Los espadines, los barras de Vidac, son el medio más eficiente que hemos encontrado hasta ahora. Deciros que cuando estos agujeros están, hay
como 5 formas distintas de tapar esos agujeros. Si ordenadas un poquito rápido por coste, podríamos decir que desde poner una espuma dentro tapada con mortero en las puntas, hasta toda unas soluciones que pasan por una serie de tapones estancos, otras que vendrían con elementos que quedan integrados dentro del muro, discos o barras que quedan perdidas y tapadas con mortero, y la última solución más reciente, unos remaches que son de caucho y reforzados con fibras que, accionados mecánicamente, sellan totalmente los agujeros. Es decir, hay diferentes soluciones. Os las he ordenado un poco en cuanto a precios, pero sí es un tema que creía que al menos dejarlo un poquito apuntado, porque sí que es algo específico de este tipo de edificios que en otros, pues lógicamente, no se te presentan. Estupendo. ¿Y Pedro? Para mí lo fundamental es profesionalidad. Es decir, cuando haya que calcular la estructura, está FIES, ¿no? Yo creo que hay que tirar de gremios. Cuando haya que hablar de hormigones, pues tenemos, por ejemplo, a Lafarge, que aquí la tenemos representada. Cuando haya que hablar de andamios, hay que contar con la gente de ACECI. Cuando haya que hablar de reparación y protección, hay que contar con ARPO, ¿no? Yo creo que es un poco el resumen de todo, ¿eh? Cada uno en su disciplina, y hay profesionales en todas las asociaciones del gremio. Estupendo. Pues bueno, ya como para aglutinar un poco lo que habéis dicho vosotros, hay que construir bien, hay que construir con empresas de confianza, ayudados por todos los sectores, hay que asesorarse bien antes de hacer las cosas y luego hay que mantenerlas adecuadamente para que las cosas duren y se mantengan. Y con esto es todo, nos hemos quedado ya sin tiempo. Agradeceros a todos los ponentes vuestra participación, agradecer a Gremios por la organización, a Smagua y nada, que encantado de haber participado en esta interesante jornada y esperemos vernos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.